La cosa es que me han pedido que hable de mezclas asfálticas con altas tasas de NFUs. Yo he subtitulado el título oficial con 10 preguntas y 9 respuestas. Como me pasa como a los anteriores que han intervenido, que ya los de antes me han pisado algunas cosas. Entonces, como yo no había visto la presentación, pero bueno, no importa. Simplemente les quiero decir que parte de la experiencia que he acumulado durante esos años, la mayor parte de esa experiencia con empresas que se dedicaban a la pavimentación, pues como coautor las he volcado aquí en estas 3 guías, que son 3 guías sencillas, pero que creo que debería leer cualquiera que se meta por primera vez en esto, porque son de los pocos textos que creo que abarcan bastante, ¿no? Y la verdad que yo no gano ya nada con esto, son gratis por gentileza de Signus Ecovalor y las pueden descargar ustedes aquí. Creo que para, digamos, tener una primera puesta al día está muy bien. Bien, pasando, y además porque obviamente en los 15 o 20 minutos que dura esto, como en el caso de los anteriores ponentes, pues no puedo comentarlo todo. Así que me han dicho que esté con las mezclas de alta tasa o alto contenido de caucho. Bueno, vamos a ir repasando algunos conceptos. Siento si me solapo con algunos anteriores, pero creo que es importante y en cualquier caso ya no la puedo cambiar. Vamos a ver. Lo he establecido, imagino que lo ven ustedes, lo he establecido en 10 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es la digestión del betún caucho? Pues miren ustedes, el caucho lo tenemos aquí en color azulín para distinguirlo. Si calentamos betún y lo juntamos, simplemente los ponemos en contacto, no es necesario que los removamos. Pues entonces se va produciendo una interacción superficial de tal manera que la partícula de caucho está parcialmente integrada en el betún. Esto va evolucionando desde fuera hacia adentro hasta que prácticamente la partícula de caucho desaparece. Visto al microscopio, aquí tendríamos una escala, trocitos de caucho, y aquí vemos, una escala mayor, cómo durante la digestión se forma ese gel que yo he intentado dibujar aquí, pero en fin, aquí es muy evidente. Y entonces, pues quiere decir que se produce una interacción, o sea, el caucho no es un inerte, interacciona con el betún, y aquí ven ustedes a escala microscópica cómo está esto funcionando. Bueno, aquí en la parte de la derecha ven ustedes una gráfica genérica en la que decimos, bueno, es necesario que haya esa interacción, esa digestión, pero resulta que después de un tiempo en que los parámetros de calidad aumentan, a partir de ahí se empiezan a perder. Y esto, pues hay gente que no le gusta decirlo, pero esto es así. Este es un ensayo que hicimos en la Universidad de Nottingham con un mezclador que a la vez mide la viscosidad. Bueno, si se fijan ustedes en los puntos azules, que son los de la temperatura de 190 grados, 285 grados, verán ustedes que aquí pues se produce un máximo de la viscosidad aproximadamente a los 60 minutos y después ya empieza a bajar. Es decir, que si seguimos removiendo y calentando, el caucho puede de alguna manera degradarse. Y esto es importante. La digestión es necesaria, es absolutamente necesaria para que funcione la mezcla bituminosa. ¿Una digestión excesiva puede ser perjudicial? Bueno, yo no sé si decir perjudicial, pero desde luego perdemos lo magnífico que puede ser quedarse en el punto más adecuado. Bien, bueno, pues entonces la primera pregunta está respondida. Ya sabemos lo que es la digestión, que es necesaria y que podemos tener problemas si no la tenemos, pero también una excesiva digestión puede que el ligante pierda propiedad, el ligante o la mezcla. Segunda pregunta, ¿por qué la digestión no es fácil? Pues no es fácil porque el caucho de los neumáticos está vulcanizado, es un proceso químico y físico en el que, digamos, aparecen unos puentes de azufre entre las cadenas de polímero que le dan una gran estabilidad química y térmica. Y entonces,
al contrario de lo que sucede con otros polímeros, pues digamos su integración dentro del betún pues es un poco más dificultosa. Y dependiendo del tamaño de las partículas y dependiendo de la cantidad, o sea, del porcentaje de partículas que tengamos, pues podemos incluso tener, si estamos fabricando mezclas por vía seca, que ahora la comento, problemas de digestión, y si estamos fabricando betunes, pueden ser poco estables al almacenamiento, pueden tener decantaciones, y eso es un problema importante en las plantas. Bien, así que la segunda pregunta ya está respondida. El caucho vulcanizado es poco amigo de combinarse químicamente. La tercera pregunta es ¿cómo garantizar la digestión? Pues una especie de espada de Damocles que está ahí, que bueno, que hay que solucionar. No podemos dejar las mezclas en la carretera sin el debido grado de digestión. Bueno, pues lo podemos hacer con la vía seca que ha comentado Gerardo anteriormente. Y bueno, pues con la vía seca lo que hago es, fíjense, esto es la plataforma de una planta, lo pongo así porque es muy evidente, y esto unos sacos de caucho que se añadían al mezclador en cada amasada. Bueno, ¿cómo consigo que ese caucho se digiera? Pues había que dejar la mezcla en caliente, bien en tolvas reguladoras, bien en el camión, durante 2-3 horas para que se digiriese normalmente. Es decir, que tenemos con la vía seca, tiene la ventaja de que es muy fácil de utilizar, pero hay que tener mucho cuidado con la digestión. No, yo no estoy en contra de la vía seca, pero hay que tener presente en la digestión, el hacer hueco entre las partículas minerales para que quepan las de caucho, etc. Bien, normalmente se utiliza para porcentajes del caucho del 0,5 al 1,0 sobrepeso de la mezcla. Luego tenemos la vía húmeda, que no es más que fabricación previa de betunes caucho, con los que después se fabrican las mezclas bituminosas. Y esto se puede hacer en terminales tradicionales de betunes polímero. No se suele echar más del 0,5 o el 1% sobre el peso de la mezcla por los problemas de decantación que vengo diciendo, ya que esto luego pues va a camiones cisterna, que lo llevan a las plantas, que allí está almacenado en un tanque, etcétera, y podría haber decantación, con lo cual no se suele pasar del 0,5 o el 1%. Y si se fabrica con este tipo de unidades in situ, pues entonces podemos estar entre el 1 y el 2% sobrepeso de la mezcla, porque como verán ahora después hay unos removedores que lo permiten. Bien, entonces qué bueno sería tener en este espacio común de facilidades, fácil de utilizar, comportamiento excelente, algo más. Bueno, pues existe la vía semihúmeda, que también ha comentado ya Gerardo, y nos van a comentar a lo largo de la charla, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le pasa a ese polvo de caucho? Pues que está pretratado, predigerido, hay distintos términos, pero la cosa es que este producto se combina ya bastante bien con el betún. Es decir, que de alguna manera se han superado, al menos parcialmente, las dificultades de la digestión. Bien. ¿Qué porcentaje se considera tasa alta? Porque me han pedido que hable de tasa alta. Bueno, pues no hay un consenso sobre esto. Yo diría que para que se diga que una mezcla bituminosa, que es al final lo que colocamos en la obra, esté fuertemente modificada, pues deberíamos de tener al menos un 1,5% sobre el peso de la mezcla. Habrá quien diga que es el 2. Bueno, por debajo del 1,5 son otras técnicas. Por encima del 1,5 ya aparecen las técnicas de tasa alta. Y esa sería la cuarta pregunta, ¿qué se considera una tasa alta? La quinta pregunta es ¿cómo se fabrican? He visto que antes se había planteado en el blog este de preguntas y respuestas, ¿cómo se fabrican los betunes para mezclas con alta tasa? Pues se fabrican normalmente in situ, con aparatos de este tipo, en los que tengo el betún, el caucho, un mezclador, que lo ven ustedes aquí, en vacío, y de aquí el material pasa a un tanque regulador, en el que está al menos 1 hora para que se complete la digestión. Sería esta máquina que hay aquí, y ya de aquí el betún entra directamente a la planta, ya sea un segundo tanque de almacenado o directamente al mezclador. Y esa es la primera forma de fabricar betunes para mezclas de alta tasa. La segunda forma es también in situ
con otro tipo de equipamiento, uno de tanques gemelos en los que alternativamente un tanque está fabricando y el otro está suministrando. Bueno, es un diseño industrial diferente, pero nada adicional sobre el anterior, pues simplemente desde aquí se suministra a otros tanques externos o bien directamente al mezclador de la planta. Y esta es la segunda forma de fabricar betunes de alta viscosidad para mezclas de alta tasa de caucho. Bueno, la sexta pregunta es cómo se fabrican las mezclas de alta tasa con la vía semihúmeda, porque como he comentado aquí, las tasas altas solo se pueden fabricar con la vía húmeda in situ o con la semihúmeda, que hay experiencia de haber llegado hasta el 3% de caucho sobre peso de la mezcla e incluso más, ¿vale? Pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, ¿cómo se fabrican? Pues normalmente simplemente en la planta añadimos un dosificador ponderal de ese polvo pretratado que se va añadiendo, se va dosificando según la planta sea continua o discontinua, como corresponda. Y el resto de la fabricación, pues es la misma. Obviamente, yo no voy a hablar hoy de eso, la mezcla tiene su proceso de formulación, pero una vez que lo tienes, pues se lo das al ordenador de la planta y ya te lo fabrican. Es decir, que es tan sencilla como la vía seca, que también se introduciría a través de un dispositivo de estos. Séptima pregunta, ¿qué tal funcionan las mezclas de alta tasa por vía húmeda? Estas son las primeras que hicimos en España, la aplicamos sobre pavimentos de hormigón fisurados, como ven ustedes aquí a la izquierda. Se ponía una capa, solamente una capa de unos, creo recordar que eran 5 centímetros, 4 o 5 centímetros sobre ese pavimento fisurado. Y bueno, la empresa, esto era en la autopista P7 del Mediterráneo, la empresa que la explotaba hizo un estudio entre la solución previa que había y la solución con mezclas de este tipo de alta tasa. Esta era una solución tricapa que incluía un betún arena o un geotextil. Bueno, pues del seguimiento de la aparición de fisuras posteriores, ya saben ustedes que las fisuras aparecen de todas maneras, aparecen más, aparecen menos, aparecen más rápido, tardan más años, pero no pensemos que las fisuras nos vamos a olvidar de ellas para siempre, que no es así. Bien, pues Juan, como ven ustedes... necesitaríamos ir redondeando un poquito la presentación, gracias. Sí, gracias. Aquí ven ustedes que se necesitaba menos espesor de betunes caucho que con la solución del geotextil. Bueno, la octava pregunta es ¿qué tal funcionan las mezclas de alta tasa por vía semihúmeda? Bueno, aquí lo van a tener ustedes en las diapositivas, pero un ingeniero, Francisco Chávez, hizo aquí su TFM sobre este tema. Y entonces lo que hicimos fue fabricar 3 mezclas por vía seca, por vía húmeda, por vía seca y por vía semihúmeda. Y entonces el resultado fue que las mezclas con alta tasa de caucho por vía semihúmeda funcionaban similarmente a las fabricadas por vía húmeda. Bueno, no voy a entrar en el detalle, pero créanse ustedes que tienen la misma cantidad de betún, la misma cantidad de caucho, la misma cantidad de filler y de árido, por supuesto. Y entonces los resultados fueron los siguientes. Las mezclas por vía húmeda funcionaban bien, las de vía seca sin digestión, de ahí el 0, funcionan mal, con 30 minutos de digestión funcionan bastante bien, pero todavía no, y son las vía semihúmeda con 30 minutos de digestión las que funcionan perfectamente. Ten en cuenta que 30 minutos es lo que tarda el camión de llegar de la planta a la obra. Mejoran los resultados de módulo, mejoran, la fatiga es prácticamente igual por vía húmeda y por vía semihúmeda, y la resistencia a la progresión de fisuras era ligeramente superior a la vía semihúmeda. Es decir, que la vía semihúmeda funciona bastante bien. ¿De acuerdo? Entonces, y ya estoy acabando, la octava pregunta es, dentro de la octava pregunta también vimos que el cracking resistant es un poquito mejor para las mezclas por vía semihúmeda, un poquito mejor,
Y la 9ª pregunta que voy a contestar es ¿cuál es la mejor, la vía húmeda o la vía semihúmeda? Miren, la vía seca no es adecuada para tasas altas. La vía húmeda es muy buena, pero necesita equipamiento adicional. Y la vía semihúmeda funciona bien, no necesita equipamiento adicional, y yo diría que el único inconveniente es que, claro, el caucho pretratado cuesta más dinero que el caucho normal. Y la 10ª pregunta, y con eso acabo, la voy a dejar sin contestar para que la contesten ustedes. Y es que ante este panorama, que es un panorama que ocurrió hace varios años en España, pues tenemos 2 alternativas. O esta de aquí, no se preocupen que esto no es una bomba rusa, esto es la bomba que suponía este vertedero de neumáticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este material? ¿Vamos a llegar a situaciones de este tipo muy cerca de Madrid? ¿O con tecnología vamos a llegar a estas soluciones? Creo que lo tienen que contestar los ciudadanos, los técnicos y las administraciones públicas. Y por último, invitarle o reiterarle la invitación al Congreso de Málaga, en el que tengo el honor de ser, digamos, el copresidente español, y animarlos porque va a ser muy bueno y hay muy buena calidad en las presentaciones que nos están llegando, y sobre todo será un gusto saludarlos a ustedes personalmente. Muchas gracias.